Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hemos llegado al 10º y a la vez del último estudio en la serie La Iglesia Transformada, que forma parte del viaje de transformación. Este estudio se llama ¿Qué debería estar haciendo la Iglesia? Y estaremos leyendo de la segunda a los Corintios 3:18, un solo versículo. La segunda a los Corintios 3:18, donde el apóstol Pablo nos habla de la transformación como responsabilidad de la iglesia. Nos dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. A lo largo de nuestro viaje de transformación, primero aprendiendo a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, después aprendiendo a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ahora reflejando la plenitud del Hijo de Dios como iglesia. Ha habido tres verdades centrales que han guiado nuestro progreso. Una de esas verdades es que la vida eterna es la vida con el Padre. Tratar de imaginar en dónde queda el cielo y cómo será la vida allí requiere de mucha especulación. Pero una verdad que sí sabemos con certeza es que el Padre estará allí y estaremos en su presencia. Pero Jesús enseñó que la vida eterna inicia desde el momento en el que comenzamos a vivir en su presencia. Jesús le dijo a unos líderes religiosos que intentaban acusarlo de no guardar el sábado, les dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Cuando creemos y nacemos de nuevo, pasamos de la muerte espiritual, habiendo sido separados del Padre por el egoísmo, a la verdad a la vida en la presencia del Padre. Tener vida eterna es vivir en una relación íntima con el Padre, como hijos suyos, empezando desde ahora. Cuando lleguemos al cielo, lo único que cambiará será el lugar en el que estamos. Pero estamos disfrutando de la relación con el Padre desde ahora. El Espíritu del Padre vive en nosotros como garantía de sus promesas. La segunda a los Corintios 1:22. La segunda verdad central que guía nuestro viaje es que nuestra relación con el Padre depende de ser transformados a su semejanza. Cuando el apóstol Juan era ya mayor, concluyó en una carta que le escribió a la iglesia primitiva, dijo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La primera de Juan 5:13. Juan creía en las palabras de Jesús, de que la vida eterna comienza en el presente, cuando comenzamos a vivir con el Padre, incluso desde antes de ir al cielo. Pero ¿de qué había estado escribiendo Juan en su carta? ¿Qué dijo? Que podía darles a sus lectores la confianza de saber que estaban viviendo en la presencia del Padre. Aquí está lo que escribió. Dijo, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. La primera de Juan 4:11-12. Un par de versículos después, en el mismo pasaje, él repite la misma verdad. Dijo, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio
comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. La primera de Juan 4, 16 hasta 17. Ahora vivimos en su presencia. De hecho, Él vive en nosotros y nosotros en Él, mientras estamos siendo transformados a su semejanza para vivir en amor tal como Él es amor. La tercera verdad central es que nuestra transformación para vivir en su imagen sucede de adentro hacia afuera. Uno de los aspectos característicos de las enseñanzas de Jesús es que enseñaba que el cambio comienza con el corazón. Dijo, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Si este principio parece obvio, es porque las enseñanzas de Jesús han tenido tremenda influencia. Pero en la práctica podemos comportarnos como si no fuera tan obvio. La crítica de Jesús hacia los fariseos, los líderes religiosos de su cultura, era porque estos actuaban como si los deseos del corazón no fueran tan importantes como la realización de rituales y ceremonias. Hoy, cuando las personas intenten resolver sus sentimientos de ansiedad, insuficiencia, o cuando tratan de cambiar hábitos destructivos, frecuentemente se enfocan en cambiar algo exterior, como cambiar de amigos, trabajo, estilo de ropa, o simplemente se privan de algunas cosas sin realmente tratar de cambiar los deseos del corazón primero. La transformación genuina comienza en el interior, en el corazón. Amar a Dios comienza con amarlo con todo nuestro corazón. El nacer de nuevo comienza en el interior, trayéndonos vida nueva para nuestros espíritus. Amar a nuestro prójimo comienza con un amor propio, sano. Ahora observaremos que estas tres verdades centrales determinan cómo vemos lo que la iglesia, debería estar haciendo en el mundo. Primeramente, la iglesia es un cuerpo de personas con un mensaje que deberían estar proclamando. Desde el inicio, Jesús envió a sus seguidores a predicar el Evangelio y proclamar las buenas nuevas. En la práctica, parece haber una confusión sobre cuáles son las buenas nuevas. El mensaje de muchas iglesias el día de hoy, quizás no en teoría, pero en la práctica, está enfocado en solo invitar a personas a que sean parte de su iglesia. Existen campañas de marketing y competencias serias entre iglesias para atraer miembros. También hay alardeo muy serio sobre la iglesia, sobre qué iglesia le pertenece. A la iglesia más grande, a la más moderna, a la más doctrinalmente correcta, la que es más cercana a la cultura propia, o la iglesia que es más dinámica en sus servicios. La competencia entre iglesias es un fenómeno moderno que se debe a la problemática de la multiplicidad de iglesias hoy en día, que no existían en el primer siglo. En el primer siglo, cuando el enfoque del cuerpo de Cristo era practicar la plenitud del carácter y poder de Jesús, este enfoque no permitía la competencia entre congregaciones de diferentes ciudades. Imagine competir sobre qué grupo era más amoroso. El orgullo y envidia de la competencia que la competencia genera sería testimonio en contra de su transformación auténtica para vivir en amor. En cambio, las congregaciones que establecieron en esos tiempos se alentaban y inspiraban de manera mutua
para perseguir la transformación. Quizás, de manera sorprendente, los primeros cristianos no invitaban a las personas para que formaran parte de su iglesia. Llegar a ser miembros de la iglesia de Jesús estaba simplemente implícito. Era parte del todo paquete que formaba parte de vivir en la presencia de Dios. Al nacer de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios y parte de su familia, parte del templo de Dios, miembros del cuerpo del Hijo, junto con otros que están comprometidos a vivir en su imagen en la iglesia. Unirse a una iglesia no era un paso separado de nacer de nuevo como lo es ahora, de acuerdo con algunas tradiciones. El Padre nos añade a su familia, nos adopta cuando nacemos de nuevo y su Espíritu comienza a vivir en nosotros. Dijo Pablo a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Romanos 8, 14 a 15. Llegar a ser parte de la iglesia de Jesús es simplemente el resultado de nacer de nuevo, como hijos de Dios. El mensaje de la iglesia no debe ser sobre la iglesia, sino de la vida con el Padre. Las buenas nuevas es la invitación a vivir una vida nueva con el Padre, tal como el Hijo perdido regresó a su Padre. Pablo le escribió a la iglesia en Corinto sobre su trabajo como mensajeros. Les dijo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. La segunda a los Corintios 5, 17, 20. El mensaje que está en vuestros corazones, mentes, y que es proclamado por nuestros labios, es que a través de Jesús el Padre ha hecho un camino para que podamos vivir con Él, comenzando desde ahora, siendo amados por Él, y viendo para amar de la misma manera en que nos ha amado. Vivir para ser transformados a su imagen es lo que les da propósito y valor a nuestras vidas. Ofrecemos esta invitación para conocer al Padre y ser conocido por Él como la solución para eliminar el egoísmo que destruye nuestras relaciones y aún nuestras propias vidas. La invitación para convertirse en hijos del Padre es más creíble cuando viene de muchos creyentes que se han unido, aunque tengan diversos antecedentes y que tienen diversas historias, para formar la iglesia de Jesús. Compartir el mensaje de vida con el Padre es también el más grande acto de amor que podemos demostrarles a nuestros prójimos. Vivir con Él es tener aceptación que sana. Es esperanza. Es la confianza de vivir sin temor. Es el propósito que nos conecta con la realidad eterna. Alguien nos amó lo suficiente para invitarnos con gracia a acercarnos al Padre, para que pudiéramos compartir amorosamente el mismo gozo con otros. Las verdades centrales sobre la transformación no solo determinan lo que nuestro mensaje es, sino que también determinan el trabajo de la iglesia.
Proclamar el mensaje de una vida nueva y transformada con el Padre es parte del trabajo de la Iglesia, pero no es lo único que ésta hace. Si predicar el Evangelio fuera lo único necesario para cumplir la misión, entonces se podrían financiar evangelistas que viajaran por el mundo, cerca y lejos, para proclamar el mensaje, y así estar satisfechos porque la Iglesia ha cumplido con su propósito. Pero para que el mensaje sea auténtico y creíble, la Iglesia también debe vivir el mensaje. El mensaje no significa nada si el mensajero no se está transformado a la semejanza del Padre. La Iglesia es una comunidad que sirve de modelo para mostrar lo que sucede cuando los creyentes en unidad deciden reflejar el amor de su Señor. Primero entre ellos como cuerpo y después con los que no son miembros por el bien de estos, incluso si son sus oponentes. De la misma manera en que nuestra transformación individual comienza en el corazón, desarrollándose en el interior hacia el exterior hasta que vivimos en amor, la transformación de la Iglesia también se desarrolla del interior hacia el exterior. Primero, dentro del cuerpo de Cristo, los miembros se enseñan y entrenan entre sí para aprender a amarse los unos a los otros. Pero después, como testimonio de a quién le pertenecen, aman a quienes son sus prójimos, fuera del cuerpo de Cristo, de la misma manera en que el Padre los ama a ellos. El resultado de este testimonio visible en la iglesia primitiva era poderoso. El escritor Lucas comenta que los primeros discípulos que se congregaban como eclesía de Jesús estaban, dice, disfrutando de la estimación general del pueblo. Hechos 2:47. Eran estimados por todos. ¿Por qué? Por su amor abnegado. ¿Amarán los miembros del cuerpo a quienes están afuera de éste? Jesús definitivamente amó a sus discípulos, pero Jesús también amó a un ciego antes de que éste comprendiera quién era Jesús. Amó a un hombre atormentado por demonios antes de que éste estuviera lo suficiente sano para creer en Jesús. Amó a Judas, quien lo traicionaría hasta el final. Amó incluso a quienes lo crucificaron, pidiéndole al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que hacían. Después, algunos de los que habían gritado «Crucifícalo» llegarían a creer que Jesús en verdad había venido al Padre. El amor de Jesús inspiró a sus discípulos a amar a otros como Él los amó, despojándose de las ideas preconcebidas y prejuicios. El trabajo del cuerpo de Cristo es amar como amaba Jesús. La iglesia transformada estará persiguiendo constantemente diferentes maneras de amar a sus prójimos. Hay jóvenes que necesitan conocer el camino sano y necesitan modelos a seguir. Hay personas que necesitan sanar de sus adicciones. Hay ancianos que necesitan ayuda y atención. Hay individuos que están desanimados y destrozados, que necesitan valor y esperanza. Y hay quienes solo necesitan ayuda con una tarea, ser escuchados, hacer las compras de la semana, o a veces solo encontrar a un amigo. Jesús una vez dijo que si sus discípulos no creían en su palabra, cuando decía que el Padre estaba en él y él en el Padre, entonces dijo, al menos créanme por las obras mismas. Juan 14:11. Las obras de Jesús eran evidencia que el Padre estaba en Jesús. También nosotros podemos decir que si las personas no creen en la palabra, entonces deberían creer por las obras de amor que hacemos, porque son evidencia que el Padre está en nosotros
y nosotros en el Padre. El mensaje de reconciliación con el Padre incluye cómo vivir con el Padre. Como una persona iracunda puede desarrollar la paciencia. Como una persona resentida puede perdonar. Como una persona crítica puede practicar la bondad y misericordia. ¿Acaso no es esta la parte más difícil del trabajo de la Iglesia? ¿Cómo podemos invitar a las personas para que amen como ama el Padre, sin demostrarles con nuestra propia vida cómo amar de la manera que el Padre ama? Antes de que alguien llegue al Padre para vivir en amor, debe ver el amor que el Padre les tiene a través del amor que nosotros les tenemos. Enseñar a otros a amar incondicionalmente es difícil, solo porque históricamente los creyentes no están acostumbrados o no tienen experiencia en entrenar a los discípulos nuevos a amar. Pero ese es el trabajo de la Iglesia de Jesús. ¿Cómo podemos invitar a los desesperados y destrozados a tener una relación transformadora con el Padre sin enseñarles a vivir en amor? Sería como no enseñarle a un recién nacido a caminar. Las verdades centrales de la transformación también generan un impacto en nuestra percepción de la adoración como cuerpo de Cristo. La adoración comienza en el interior, con espíritus transformados, viviendo en armonía con los deseos del Espíritu de Dios. La mujer samaritana que se encontró con Jesús cerca del pozo a las afueras de Sicar, aprendió de él que la adoración no comienza afuera, por ir a la cima de la montaña correcta para ofrecer sacrificios. La adoración comienza en el interior, como una relación con el Padre Celestial, que busca adoradores que le adoran en espíritu, en comunión con su espíritu, al igual que en verdad. Cuando nuestros espíritus están caminando en armonía con el Espíritu de Dios, viviendo de manera transformada, produciendo el fruto del Espíritu, hay una conexión real entre nosotros y el Padre. No hay paredes, ni inhibiciones, no hay temores que nos impiden llenar nuestros corazones de gratitud y felicidad. Nuestros labios le cantan alabanzas porque nuestros corazones están rebosando de gozo por vivir con Él como sus hijos. A reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo para adorar al Padre con un solo mente y corazón, hacemos de un lado el egoísmo que nos separa y demostramos compasión, misericordia y generosidad los unos a los otros en la imagen del Padre. Por eso Juan escribió, y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. La adoración comienza adentro, con corazones transformados. Si reunirse para adorar se siente más como una obligación para llenar un requisito, en vez de que sea por alabanza que brota de nuestro corazón, la solución es comprometernos más con la transformación en la imagen del Padre. Como Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él al vivir en amor, para sentirnos más cerca de Él y adorarlo completamente en nuestros espíritus, debemos vivir y demostrar más compasión, misericordia y humildad hacia nuestros prójimos. La solución para la adoración que parece ser sin entusiasmo y vida no es que aprendan a cantar mejor o que inviten a una orquesta a tocar música inspiradora,
o que aprenden un vocabulario más extenso y desarrollen mejor destreza oral para hacer oraciones más dinámicas e inspiradoras. La solución es la transformación. Cuando cada miembro del cuerpo busca gozosamente la transformación, el cuerpo de creyentes se reunirá con alabanzas llenas de entusiasmo hacia el Padre, porque Él les ha dado, por medio de su gracia, una nueva vida. La fortaleza de nuestra relación con el Padre depende de qué tan dispuestos estamos a comprometernos gozosamente a la transformación como hijos de Dios. La transformación de adentro hacia afuera a la imagen del Padre es el mensaje de la iglesia. Es el trabajo de la iglesia. Y es la razón por la que la iglesia se reúne para adorar. La transformación es la vida de la iglesia. Que Dios les bendiga.